El sol de junio se filtraba entre los naranjos del patio del Palacete Valderrama, creando sombras doradas sobre los azulejos sevillanos que habían resistido 3 siglos de historia. Clara Martín Jiménez ajustó por 5ª vez el coque mal feito que intentaba contener su cabello castaño avermellado, mientras observaba la imponente fachada barroca que ahora sería su lugar de trabajo. «Dios mío, ¿qué hago aquí?», murmuró para sí misma. Una costumbre que había desarrollado desde niña cuando los nervios la traicionaban. A los 27 años, Clara había aprendido que la vida rara vez daba segundas oportunidades, y esta era la suya. Después de perder su trabajo en la pequeña librería de Granada, donde había trabajado durante 5 años, el anuncio de empleo como asistente de limpieza y organización en Sevilla había aparecido como un salvavidas en medio del naufragio. La señora Remedios, el ama de llaves, la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad marmórea del vestíbulo principal. «Mira, hija, aquí las reglas son claras. Discreción absoluta, puntualidad y respeto por la privacidad del señor Valderrama», explicó mientras la guiaba por pasillos adornados con tapices antiguos. «Es un hombre particular». Clara asintió, apretando los dedos como si estuviera estallando articulaciones invisibles, otro de sus tics nerviosos. En su bolsa de lona, el leque colorido que siempre la acompañaba descansaba junto a una foto de su abuela Dolores, su único tesoro familiar. El palacete era un laberinto de habitaciones que olían a historia y a una fragancia sutil que no podía identificar. Las paredes hablaban de linajes, de fortunas construidas con paciencia y de secretos guardados detrás de cada puerta cerrada. El señor desayuna a las 7 en punto, almuerza a las 2 y cena a las 9. Nunca varía, continuó la señora Remedios. Los lunes, miércoles y viernes trabaja desde casa. Los otros días está en las oficinas del centro. Mientras escuchaba las instrucciones, Clara se preguntaba cómo sería el misterioso Álvaro León Valderrama. Había escuchado rumores, que era joven para ser tan poderoso, que había revolucionado el sector tecnológico con sus innovaciones sostenibles, que su fortuna superaba los 100 millones de euros. Pero también había escuchado que era un hombre frío, solitario, que guardaba las distancias como quien protege un tesoro. Su primer día transcurrió sin incidentes. Limpió cristales que reflejaban jardines perfectos, organizó bibliotecas llenas de primeras ediciones y pulió muebles que valían más que su sueldo de un año. La tarde caía cuando se despidió de las otras empleadas, prometiendo regresar temprano al día siguiente. La segunda mañana, Clara llegó media hora antes para acostumbrarse a la rutina. La casa dormía en silencio, bañada por la luz dorada que se colaba entre las cortinas de encaje. Tomó sus útiles de limpieza y se dirigió hacia el ala norte, donde tenía que limpiar los pasillos principales. Todo cambió cuando vio la cucaracha, negra, brillante y del tamaño de una moneda de 2 euros. El insecto caminaba con total tranquilidad por el suelo de mármol. Clara, que había crecido en un pueblo pequeño donde las cucarachas no eran extrañas, sintió un pánico inexplicable apoderarse de ella. «¡No, no, no!», gritó retrocediendo tan rápido que tropezó con su propio cubo de limpieza. La cucaracha, como si hubiera entendido que la había asustado, comenzó a caminar directamente hacia ella. Clara, en su huida desesperada, corrió por el pasillo sin fijarse en las puertas, hasta que empujó una que creía que era la de un armario de limpieza. No era un armario, era el baño de la suite principal. Y allí, de pie frente al espejo, recién salido de la ducha, con una toalla blanca anudada peligrosamente baja en la cintura, estaba el hombre más impresionante que Clara había visto en su vida. Álvaro León Valderrama. Su piel bronceada contrastaba con la toalla, y gotas de agua brillaban como diamantes sobre sus hombros anchos. En una mano sostenía una taza de café expreso, y sus ojos castaños acincentados la observaban con una intensidad que la atravesó como un rayo. El tiempo se detuvo. Clara sintió que el aire se volvía espeso, que sus piernas perdían fuerza, que el mundo se inclinaba peligrosamente. La imagen de aquel hombre imponente, con gotas de agua deslizándose por su pecho bronceado, la toalla anudada precariamente en su cintura y esos ojos castaños acincentados que la observaban con intensidad magnética, fue demasiado para sus sentidos. La cucaracha, perdón, balbuceó,
sintiendo que todo giraba a su alrededor. La taza de café se resbaló de las manos de Álvaro cuando vio cómo Clara se tambaleaba. En una fracción de segundo, comprendió lo que estaba sucediendo. ¡Clara!, gritó, lanzándose hacia ella, justo cuando su cuerpo se desplomaba. La atrapó en el aire antes de que golpeara el suelo de mármol, sosteniéndola contra su pecho desnudo, mientras ella yacía inconsciente en sus brazos. Por un momento que se sintió eterno, Álvaro la contempló. Las pestañas largas contra sus mejillas sonrojadas, las sardas delicadas esparcidas por su nariz, la respiración suave que movía su pecho. Algo se removió en lo más profundo de su ser. Nunca había tenido a una mujer desmayada en sus brazos, y menos una que hubiera entrado huyendo de una cucaracha. La situación era tan absurda como extrañamente tierna. Cuidadosamente, la llevó hasta su estudio privado, colocándola sobre el sofá de cuero con una delicadeza que él mismo no sabía que poseía. Se vistió rápidamente y regresó junto a ella, observando cómo sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. Cuando Clara finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fueron esos mismos ojos grises que la habían hecho desmayarse, pero ahora llenos de preocupación genuina. Álvaro estaba inclinado sobre ella, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca que se había puesto a toda prisa. «¿Cómo te sientes?», preguntó, y su voz tenía una calidez que contrastaba con su reputación de hombre frío. Clara intentó incorporarse, sintiendo sus mejillas arder de vergüenza. «Señor Valderrama, yo lo siento mucho. Había una cucaracha y...», comenzó a explicar, pero él levantó una mano para detenerla. «¿Una cucaracha te hizo correr hasta mi baño?», preguntó, y por primera vez en años, Álvaro León Valderrama sonrió. El silencio en el estudio privado de Álvaro se volvió denso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Clara permanecía sentada en el borde del sofá de cuero, con las manos temblorosas sobre su falda arrugada, mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. «¿Te sientes mejor?», preguntó Álvaro, manteniendo una distancia prudente pero sin apartar la mirada de ella. Clara asintió rápidamente, demasiado rápidamente, y se puso de pie con una torpeza que la hizo tambalearse ligeramente. Él extendió instintivamente una mano para estabilizarla, pero se detuvo a medio camino, como si hubiera recordado algo que le prohibía el contacto. «Sí, estoy bien, perfectamente bien», murmuró ella, apretando los dedos de forma compulsiva. Esto es muy vergonzoso. Nunca me había pasado algo así». «Bueno, sí me había pasado, pero no exactamente así, porque ver cucarachas es normal donde yo vivo, pero verlo a usted...». Se calló abruptamente, dándose cuenta de que estaba divagando. Álvaro la observó con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y algo parecido a la ternura. Era la primera vez en años que alguien lo había visto en un momento tan vulnerable, y paradójicamente, había sido ella quien se había desmayado. «¿Dónde vives?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta personal. «En Triana con mi abuela Dolores», respondió Clara, y al mencionar a su abuela, su voz se suavizó. «Ella dice que las cucarachas son solo bichos asustadizos que buscan comida, pero yo simplemente no puedo. Es más fuerte que yo». La mención de la abuela hizo que algo se moviera en el pecho de Álvaro. Había perdido a sus abuelos siendo muy joven, y la calidez con la que Clara hablaba de la suya le recordó emociones que había enterrado bajo capas de responsabilidad y soledad. «Dolores», repitió él, como probando el nombre. «¿Cómo es ella?». Clara lo miró sorprendida. No esperaba que un hombre como Álvaro León Valderrama tuviera interés en su familia humilde, pero había algo en sus ojos que la invitaba a continuar. Es flamenca de alma. Tiene 73 años y fuma 2 cigarrillos al día, siempre después del café». Clara sonrió sin darse cuenta. «Dice que quien no baila por amor, no ha vivido, y cocina las mejores migas de toda Andalucía, aunque no debería decirlo porque soy su nieta». Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro se encontró sonriendo genuinamente. Había algo en la forma en que Clara hablaba, con esa mezcla de nerviosismo y cariño puro que lo desarmaba por completo. «¿Y tus padres?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, más íntima de lo que pretendía. La sonrisa de Clara se desvaneció ligeramente. «Murieron cuando yo tenía 10 años. Un accidente de coche», respondió con la naturalidad de quien ha tenido que explicar esa pérdida muchas veces. «La abuela me crió desde entonces,
Dice que los ángeles a veces se disfrazan de abuelas para seguir cuidando a sus nietos. Álvaro sintió una opresión en el pecho. Él también había perdido a sus padres joven, aunque de manera diferente. Ellos simplemente habían estado demasiado ocupados construyendo un imperio como para construir una relación con su hijo. «Lo siento», murmuró, y en esas dos palabras había más sinceridad de la que había expresado en años. «No pasa nada». Clara se encogió de hombros. «La abuela siempre dice que el dolor nos enseña a valorar la alegría, aunque a veces pienso que ella es mucho más sabia que yo». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre desde la distancia, el teléfono móvil de Clara vibró. Era un mensaje de texto de Dolores. «¿Cómo va tu primer día de verdad, niña? Recuerda, cabeza alta y corazón abierto». Clara leyó el mensaje y no pudo evitar sonreír. «Es ella», explicó. «Siempre sabe cuándo necesito escuchar algo bonito». Álvaro observó cómo el rostro de Clara se iluminaba al leer el mensaje y sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Envidia, quizás, o nostalgia por algo que nunca había tenido. Debería volver al trabajo», dijo Clara, poniéndose de pie nuevamente. «La señora Remedios debe estar preguntándose dónde estoy». Clara la detuvo cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. «Lo de esta mañana queda entre nosotros». Ella se giró, confundida. «¿Se refiere al desmayo?» «Me refiero a todo», respondió él, y había algo vulnerable en su voz. «No estoy acostumbrado a que me vean así». Clara lo comprendió inmediatamente. Un hombre como él, siempre en control, siempre perfecto ante el mundo, no podía permitirse momentos de humanidad. «Por supuesto», asintió, aunque se mordió el labio inferior, dubitativa. «¿Aunque qué?» «Aunque no fue tan terrible como cree», dijo rápidamente, y luego se sonrojó intensamente por su atrevimiento. «Quiero decir, todos tenemos momentos en los que no estamos perfectos, ¿no?» Álvaro la miró durante un largo momento, como si estuviera descubriendo algo completamente nuevo. «Sí», murmuró finalmente. «Supongo que sí». Cuando Clara salió del estudio, Álvaro se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo ella cruzaba el patio hacia las dependencias de servicio. Había algo diferente en el aire, como si esa mañana hubiera roto un hechizo que había mantenido su vida suspendida en el tiempo. Por primera vez en años, Álvaro León Valderrama se preguntó cómo sería ser visto, realmente visto, por alguien más. Los siguientes días en el Palacete Valderrama transcurrieron con una extraña normalidad que ocultaba una corriente subterránea de tensión. Clara había establecido una rutina cuidadosa que le permitía cumplir con sus tareas mientras evitaba encontrarse con Álvaro en situaciones comprometedoras. Sin embargo, era imposible ignorar su presencia en la casa. Él trabajaba desde su estudio los lunes, miércoles y viernes, y Clara había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos por los pasillos de mármol, firmes, medidos, con el ritmo de alguien que nunca duda de su dirección. También había descubierto que tomaba descansos precisos cada 2 horas, siempre acompañados de un café expreso que preparaba él mismo en una máquina italiana que parecía más compleja que el motor de un coche. Lo que Clara no sabía era que Álvaro había comenzado a ajustar su propia rutina para coincidir, casualmente, con ella. El miércoles por la mañana, mientras Clara limpiaba los ventanales del salón principal, se percató de que alguien la observaba. Se giró y encontró a Álvaro de pie en el umbral, vestido con un jersey de lana gris que suavizaba su apariencia habitualmente formal. «Buenos días», dijo él, con esa voz grave que había comenzado a reconocer incluso en sueños. «Buenos días, señor Valderrama», respondió ella, sintiendo inmediatamente que sus mejillas se enrojecían. «Álvaro», corrigió él, «puedes llamarme Álvaro». Clara dejó el paño de limpieza sobre el alféizar de la ventana, nerviosa por la informalidad del momento. «¿Necesita algo?», preguntó apretando los dedos de esa manera que ya él había comenzado a reconocer como su gesto de ansiedad. En lugar de responder directamente, Álvaro se acercó a la ventana que ella había estado limpiando y observó el jardín con expresión pensativa. «¿Sabes qué tipo de naranjas son esas?», preguntó señalando los árboles del patio. Clara siguió su mirada, sorprendida por la pregunta. «Naranjas amargas», respondió. «Mi abuela dice que son las mejores para mermelada, pero que hay que saber tratarlas porque son difíciles, como las personas interesantes». Álvaro la miró de reojo, intrigado por el comentario.
Tu abuela tiene muchas teorías sobre las personas, sobre todo. Clara sonrió sin darse cuenta. Dice que la gente es como las plantas. Algunas necesitan mucho sol, otras prefieren la sombra, pero todas necesitan raíces y cuidado. ¿Y tú? ¿Qué tipo de planta eres? La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado nunca algo así, y la intimidad de la cuestión la descolocó. Creo que soy como los geranios, respondió después de un momento. No necesito mucho, pero florezco mejor cuando me sienten querida. Álvaro guardó silencio, procesando la honestidad de su respuesta. Había algo en la forma en que Clara hablaba, sin artificio ni pretensiones, que lo desarmaba completamente. Los geranios también son resistentes, observó él. Sobreviven a casi cualquier clima. Sí, Clara lo miró directamente por primera vez desde que había comenzado la conversación. A veces no tienes más remedio que ser resistente. Esa tarde, cuando Clara llegó a casa, encontró a su abuela Dolores sentada en el pequeño balcón que daba a la calle, fumando su cigarrillo de después del café, mientras regaba sus macetas con una mano. «¿Cómo está mi niña?», preguntó Dolores, observándola con esos ojos perspicaces que no se perdían nada. «Bien, abuela, solo... diferente». Clara se sentó en la silla de mimbre junto a ella. «¿Diferente cómo?», Clara dudó. ¿Cómo explicar que su jefe, un hombre al que apenas conocía, había logrado en pocos días hacer que se cuestionara cosas sobre sí misma que había dado por sentadas? «El señor para quien trabajo es complicado», dijo finalmente. Dolores dejó escapar una risa ronca. «Ay, niña, los hombres complicados son los más peligrosos. Te hacen pensar que puedes arreglarlos, y al final eres tú la que queda rota. No es eso, abuela, es que es diferente de lo que esperaba. No es solo un jefe rico y distante. Tiene algo... no sé cómo explicarlo». «¿Te gusta?», preguntó Dolores sin rodeos, con esa franqueza que solo tienen las abuelas. Clara se sonrojó violentamente. «Abuela, yo solo trabajo para él. Además, somos de mundos completamente diferentes. ¿Él es qué? ¿De otro planeta?». Dolores apagó su cigarrillo y se giró para mirarla de frente. «Mira, Clara, yo he vivido 73 años y lo que he aprendido es esto. El corazón no entiende de clases sociales, pero también he aprendido que hay que ser muy cuidadosa con los hombres que tienen mucho que perder». Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, mezclándose con el recuerdo de la conversación con Álvaro sobre los naranjos y los geranios. Había algo en la forma en que él la había mirado cuando ella habló de florecer cuando se sienten querida, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo en él. Al día siguiente, cuando llegó al palacete, encontró algo inesperado en su estación de trabajo: un pequeño geranio rojo en una maceta de terracota, acompañado de una nota escrita a mano con letra elegante, para que florezca en cualquier clima. Ah, Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras sostenía la nota entre sus dedos temblorosos. Era un gesto pequeño, casi insignificante para cualquier observador externo, pero para ella significaba algo mucho más profundo. Significaba que él había escuchado, realmente escuchado, lo que ella había dicho. Y por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, Clara se preguntó si tal vez, solo tal vez, ella también había sido escuchada por alguien que importaba. El viernes por la tarde, una tormenta inesperada azotó Sevilla con la furia de los cielos andaluces. Los rayos iluminaban el palacete Valderrama mientras la lluvia golpeaba con violencia los ventanales centenarios. Clara había terminado sus tareas del día y se preparaba para marcharse cuando se percató de que el pequeño geranio que Álvaro le había regalado estaba en el patio, expuesto a la tormenta. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el jardín empapándose inmediatamente. Sus manos temblaron mientras intentaba proteger la delicada planta, pero el viento era demasiado fuerte y la lluvia demasiado intensa. «Clara, ¿qué demonios haces?». La voz de Álvaro cortó a través del rugido de la tormenta. Él apareció corriendo desde la casa, también empapándose al instante, y la tomó del brazo para guiarla de vuelta hacia el interior. «¡El geranio!», gritó ella por encima del ruido. «Se va a morir. Es solo una planta», respondió él, pero algo en la desesperación de Clara lo detuvo. La miró completamente empapada, con el cabello pegado al rostro,
y los ojos brillantes de lágrimas que se confundían con la lluvia. En sus brazos sostenía la pequeña maceta como si fuera lo más valioso del mundo. Sin decir una palabra, Álvaro la cubrió con su chaqueta y la guió hacia el interior, donde el calor y la seguridad del palacete los envolvieron como un abrazo. «Estás temblando», murmuró él, notando cómo Clara se estremecía. «No es por el frío», susurró ella, y había algo roto en su voz que hizo que él la mirara con mayor atención. La llevó hasta su estudio privado, el mismo lugar donde se había recuperado de su desmayo días atrás. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente, más íntimo, más cargado de emociones no dichas. «¿Por qué?», preguntó Álvaro, mientras le alcanzaba una toalla. «¿Por qué te importa tanto esa planta?». Clara se envolvió en la toalla, pero sus manos siguieron protegiendo el geranio. «Porque fue lo primero hermoso que alguien me dio en mucho tiempo», respondió con una honestidad que lo desarmó por completo. «Y porque cuando me lo diste, sentí que tal vez importaba, que tal vez era más que solo una empleada para ti». Álvaro se quedó inmóvil, procesando las palabras de Clara. Nunca había esperado que un gesto tan simple tuviera tanto significado para ella, y la realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Clara», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No pasa nada», dijo rápidamente, limpiándose los ojos. «Sé que soy tonta. Sé que esto, lo que sea que esto sea, no puede ser real. Somos de mundos diferentes. Tú eres Álvaro León Valderrama, y yo soy solo Clara, la chica que limpia tu casa y que se desmaya al ver cucarachas. Basta». La voz de Álvaro sonó más fuerte de lo que pretendía, haciendo que Clara se sobresaltara. «No vuelvas a decir eso de ti misma». Se acercó a ella, y por primera vez desde que se conocían, la distancia entre ellos se redujo a centímetros. «¿Sabes lo que eres para mí?», preguntó su voz baja pero intensa. «Eres la primera persona en años que me ve como algo más que un nombre en los periódicos financieros. Eres la primera que me hace reír sin calcular el beneficio. La primera que me hace querer llegar a casa por las mañanas». Clara lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Pero yo... ¿Tú qué? ¿Crees que no me importas porque limpias mi casa? ¿Crees que no me desvelo pensando en conversaciones sobre geranios y naranjas amargas?» Álvaro pasó una mano por su cabello húmedo. «Clara, llevo 35 años viviendo en una caja de cristal, controlando cada palabra, cada gesto, cada emoción. Y entonces apareces tú, huyendo de una cucaracha, y todo se vuelve real». Las lágrimas de Clara ahora caían libremente, pero ya no de tristeza. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que me gustas», admitió él, y las palabras salieron como si hubiera estado conteniendo el aliento durante semanas. «Me gustas de una manera que no entiendo, que no puedo controlar, que me da más miedo que cualquier negociación millonaria que haya enfrentado». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Clara dejó el geranio sobre la mesa con cuidado infinito y se acercó a Álvaro. «¿Sabes qué me da miedo a mí?», susurró. «Que esto sea solo un capricho para ti. Que cuando te canses de jugar a ser normal, vuelvas a tu mundo y yo me quede aquí, enamorada de alguien que nunca fue realmente mío». Álvaro sintió como si ella hubiera puesto el dedo en la herida exacta que él llevaba ocultando. «¿Y si no es un capricho?», preguntó. «¿Y si eres tú la que me está enseñando qué significa ser normal? ¿Qué significa ser feliz?». Clara levantó la mano y, muy lentamente, tocó su mejilla. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente, y el contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. «Entonces tendríamos que descubrirlo juntos», murmuró ella. «Pero despacio, con cuidado, porque los dos tenemos mucho que perder». Álvaro cerró los ojos y se permitió sentir, realmente sentir, por primera vez en años. «Despacio», acordó cubriendo la mano de ella con la suya. «Con mucho cuidado». Afuera, la tormenta comenzaba a amainuar, pero dentro del estudio, una nueva tormenta acababa de comenzar. La tormenta de dos corazones que habían decidido, contra toda lógica, apostar por el amor. Los días posteriores a la confesión en el estudio transcurrieron como si el mundo hubiera cambiado de color. Clara y Álvaro habían establecido un ritmo sutil de encuentros casuales. Él aparecía en la cocina cuando ella preparaba té por las tardes. Ella encontraba excusas para limpiar cerca de su estudio cuando él trabajaba. Eran momentos robados,
conversaciones fragmentadas, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Pero el martes por la mañana, esa burbuja de intimidad cuidadosamente construida se rompió con la llegada inesperada de Beatriz Mendoza Cortés. Clara estaba organizando la biblioteca cuando escuchó el sonido de tacones caros contra el mármol del vestíbulo, seguido de una voz femenina que hablaba con la autoridad de quien está acostumbrada a ser obedecida. «¿Dónde está Álvaro? Tenemos una reunión con los inversores a las 11». A través de la puerta entreabierta, Clara pudo ver a una mujer de unos 30 años, alta, elegante, con el cabello rubio recogido en un moño perfecto y vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Clara. Sus ojos azules escanearon el vestíbulo como si estuviera evaluando un territorio que conocía bien. «Señorita Mendoza Cortés». La voz de la señora Remedios sonó ligeramente tensa. «El señor Valderrama está en su estudio. ¿Quiere que le avise de su llegada?» «No es necesario. Conozco el camino». Clara sintió una punzada extraña en el estómago mientras observaba a la mujer caminar con confianza hacia el ala privada del palacete. Había algo en su familiaridad con el lugar, en la forma en que los empleados la trataban con deferencia automática, que le hizo comprender inmediatamente quién era, alguien que pertenecía a ese mundo de una manera que ella nunca podría. Media hora después, cuando Clara pasaba cerca del estudio para llevar flores frescas al salón principal, escuchó fragmentos de conversación a través de la puerta. «Los Rodríguez quieren invertir en el proyecto de energía solar, pero necesitan garantías de que mantendrás el perfil bajo», decía la voz de Beatriz. «Ya sabes cómo son con la imagen pública». «Beatriz, ya hemos hablado de esto», respondió Álvaro, y había una fatiga en su voz que Clara no había escuchado antes. «No voy a vivir mi vida en función de lo que piensen los inversores. No se trata de lo que piensen, Álvaro. Se trata de proteger lo que hemos construido juntos. Tu empresa, tu reputación, nuestro futuro». El silencio que siguió fue como un puñal en el pecho de Clara. «¿Nuestro futuro?». Las palabras resonaron en su mente mientras continuaba con sus tareas, pero ya no podía concentrarse en nada más. Esa tarde, cuando Beatriz finalmente se marchó, Clara evitó cuidadosamente cualquier encuentro con Álvaro. Se las arregló para terminar su trabajo en las áreas donde sabía que él no estaría, y se preparó para irse media hora antes de lo habitual. Pero Álvaro la interceptó en el patio. «¿Te vas temprano?», preguntó, y había algo en su tono que sugería que sabía exactamente por qué. «Tengo que ayudar a mi abuela con unas cosas», mintió Clara, sin mirarlo directamente. «Clara, sobre esta mañana, no tienes que explicarme nada», lo interrumpió ella, finalmente levantando la vista. «No soy tonta, Álvaro. Sé que tienes una vida, compromisos, un mundo al que perteneces». Álvaro se acercó, pero ella retrocedió instintivamente. «Beatriz es mi socia comercial. Hemos trabajado juntos durante años, y es hermosa, elegante, de tu misma clase social», Clara enumeró con una sonrisa triste. «Es perfecta para ti». «No me importa si es perfecta para mí», dijo Álvaro con una intensidad que la sorprendió. «Me importa lo que yo siento». «¿Y qué sientes?», preguntó Clara, y había un desafío en su voz, porque esta mañana, escuchándolos hablar, parecía que tenían muchos planes juntos, planes de futuro. Álvaro pasó una mano por su cabello, visiblemente frustrado. «Los negocios y los sentimientos son cosas diferentes, Clara». «¿Lo son?». Ella lo miró con ojos brillantes. «Porque para gente como tú, como ella, todo está conectado. El dinero, el estatus, las relaciones, todo forma parte del mismo juego. Y yo no sé jugar ese juego, Álvaro. Ni siquiera sé las reglas». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Álvaro quería decir algo, cualquier cosa, que borrara la tristeza de los ojos de Clara, pero las palabras no llegaban. Tal vez deberíamos ser más cuidadosos», murmuró finalmente Clara. «Tal vez estamos confundiendo la proximidad con algo más». «¿Eso es lo que crees? ¿Que esto es solo proximidad?». Clara cerró los ojos, como si le doliera físicamente responder. «Creo que eres un hombre bueno que está solo, y que yo soy una mujer que ha estado sola durante mucho tiempo. Y creo que a veces, cuando dos personas solitarias se encuentran, pueden confundir la necesidad con el amor». Sus palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se extendieron hasta tocar todos los rincones de lo que habían estado construyendo. «Clara»,
pero ella ya se había girado y caminaba hacia la salida, dejando a Álvaro solo en el patio con la certeza terrible de que acababa de perder algo que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. Esa noche, en su apartamento de Triana, Clara le contó todo a su abuela mientras Dolores preparaba té de manzanilla. «Ay, niña», murmuró la anciana, acariciando el cabello de su nieta. «El amor verdadero nunca es fácil, pero tampoco debería hacerte sentir pequeña. ¿Cómo sabes si vale la pena luchar por él?» Dolores sonrió con la sabiduría de sus 73 años. Cuando estar sin él duele más que estar con él, a pesar de todos los obstáculos. Clara se acurrucó contra su abuela, preguntándose si su corazón sabría distinguir entre el amor y la necesidad cuando llegara el momento de decidir. La semana siguiente al encuentro con Beatriz, Clara y Álvaro establecieron una danza cuidadosa de evitación mutua. Ella llegaba más temprano y se marchaba antes. Él prolongaba sus reuniones fuera de casa y cuando estaba en el palacete, permanecía encerrado en su estudio. Los pasillos que antes vibraban con la posibilidad de encuentros casuales, ahora se sentían vacíos, cargados de palabras no dichas. El jueves por la mañana, mientras Clara organizaba los documentos del despacho secundario, encontró una carta abierta sobre el escritorio. No pretendía leerla, pero el encabezado captó su atención. Fundación Esperanza, Granada. Era una solicitud de donación para un programa de becas educativas para jóvenes de familias trabajadoras. Sin poder evitarlo, Clara leyó más. La carta describía historias de estudiantes brillantes que no podían costear la universidad, de sueños truncados por falta de recursos, de potencial desperdiciado por circunstancias económicas. Al margen, con la letra elegante de Álvaro, había una nota: aprobar, duplicar la cantidad solicitada. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Álvaro la sobresaltó. Estaba de pie en el umbral, observándola con una expresión indescifrable. Lo siento, no quería... Estaba ordenando y vi... Clara dejó la carta sobre el escritorio, sonrojándose. ¿Qué opinas?, preguntó él, acercándose lentamente. ¿Sobre qué? Sobre la solicitud. ¿Crees que vale la pena? Clara lo miró confundida. ¿Por qué le preguntaba su opinión sobre algo así? Creo que la educación siempre vale la pena, respondió cuidadosamente. Pero no entiendo por qué me lo preguntas. Álvaro tomó la carta y la observó durante un momento. Porque tú vienes de ese mundo. Porque entiendes lo que significa tener que elegir entre comer y estudiar, entre trabajar y soñar. Sus palabras golpearon a Clara como una bofetada suave. Era cierto, ella había vivido esas decisiones. Había visto a compañeros de instituto abandonar los estudios para trabajar. Había sentido el peso de la limitación económica en cada elección importante de su vida. ¿Cómo sabes? Porque me importabas lo suficiente como para intentar entenderte, respondió él, y había una vulnerabilidad en su voz que la desarmó. Porque desde que llegaste, he estado cuestionando todo lo que creía saber sobre el mundo. Clara sintió que algo se removía en su pecho, una mezcla de sorpresa y emoción que había estado tratando de suprimir. Álvaro, no he podido dejar de pensar en lo que dijiste, sobre confundir la necesidad con el amor, sobre no saber jugar el juego de mi mundo. Él se acercó un paso más. Y te lo has planteado todo mal. ¿Cómo? No quiero que aprendas a jugar mi juego, Clara. Quiero aprender a vivir sin él. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión suspendida en el aire. Clara lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba diciendo la verdad. ¿Y Beatriz? Álvaro suspiró profundamente. Beatriz y yo tuvimos una relación hace 3 años. Terminó porque ella quería que fuéramos el matrimonio perfecto del mundo empresarial, y yo me di cuenta de que prefería estar solo antes que vivir una actuación. Pero ella sigue aquí, sigue siendo parte de tu vida. Es parte de mi empresa, no de mi vida personal. Hay una diferencia, aunque a veces sea difícil de ver desde fuera. Clara se mordió el labio inferior, procesando la información. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenías razón en algo. Soy un hombre acostumbrado a controlar todo, incluso las conversaciones difíciles. Pensé que podía manejar la situación sin complicarte, sin complicarme, repitió Clara, con una mezcla de ironía y dolor, como si yo fuera algo frágil que hay que proteger, como si fueras algo valioso que no quiero perder por mi torpeza, corrigió él. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No estaba cargado de malentendidos o dolor, sino de posibilidades,
de decisiones que debían tomarse. ¿Sabes qué me da más miedo?, preguntó Clara finalmente. Dímelo, que me acostumbre a esto, a sentirme importante para alguien como tú, y que después, cuando te des cuenta de que no encajo realmente en tu mundo, me quede vacía. Álvaro se acercó hasta quedar frente a ella, tan cerca que Clara podía ver las motas doradas en sus ojos grises. ¿Y sabes qué me da miedo a mí?, murmuró. Que sigas pensando que esto tiene que ver con mundos diferentes, cuando en realidad tiene que ver con dos personas que se reconocen en el alma. Clara sintió que su resolución se tambaleaba. Álvaro, dame una oportunidad de demostrarte que esto es real, pidió él. No como tu jefe, no como el hombre rico del palacete, como Álvaro, solo Álvaro. ¿Cómo? Ven conmigo el sábado, no a una gala benéfica o a una cena de negocios. Ven conmigo a caminar por Triana, a conocer los lugares que te gustan, a ser normales. Clara lo miró durante un largo momento, sintiendo que estaba en el borde de un precipicio emocional. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que esto solo existía aquí, en este ambiente artificial? Entonces al menos lo sabremos, respondió él. Pero si no lo intentamos, siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado. Clara cerró los ojos pensando en las palabras de su abuela. Cuando estar sin él duele más que estar con él, a pesar de todos los obstáculos. De acuerdo, susurró finalmente, pero con una condición, la que quieras. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de verdad, sin máscaras, sin pretensiones, solo nosotros dos, descubriendo si lo que sentimos puede sobrevivir fuera de estos muros. Álvaro sonrió, y por primera vez en días, Clara vio en esa sonrisa la promesa de algo auténtico y hermoso. Solo nosotros dos, acordó él, descubriendo la verdad. El sábado por la mañana, Clara se despertó con una mezcla de nervios y expectación que no había sentido desde la adolescencia. Se había cambiado de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo de algodón azul marino y sandalias cómodas. Nada ostentoso, nada que pretendiera ser algo que no era. Dolores la observaba desde la cocina con una sonrisa divertida mientras preparaba churros frescos. «Estás más nerviosa que una novia el día de su boda», comentó la anciana, espolvoreando azúcar sobre la masa dorada. «No es una cita, abuela. Es solo...» Clara se detuvo, dándose cuenta de que no sabía exactamente qué era. «Es un hombre que quiere conocerte de verdad», dijo Dolores con sabiduría. «Y tú que quieres dejarte conocer. Eso es más íntimo que cualquier cita elegante». A las 10 en punto, Clara escuchó pasos en las escaleras del edificio. Cuando abrió la puerta, se encontró con un Álvaro completamente diferente al que conocía. Vestía vaqueros oscuros, una camisa blanca de lino arremangada y zapatillas deportivas. Sin el traje de armadura parecía más joven, más humano. «Buenos días», dijo él, y había una timidez en su sonrisa que ella nunca había visto. «Buenos días», respondió Clara, notando que él observaba el modesto apartamento con curiosidad genuina, no con juicio. «¿Esta es tu abuela?», preguntó Álvaro, viendo a Dolores que se acercaba limpiándose las manos en el delantal. «Dolores Jiménez», se presentó la anciana, estudiando a Álvaro con esos ojos perspicaces que no se perdían nada. «Así que tú eres el famoso jefe de mi nieta». «Solo Álvaro hoy», respondió él, extendiendo la mano con respeto. «Es un placer conocerla, señora Dolores». La anciana aceptó el saludo, pero siguió observándolo. «¿Te gustan los churros, Álvaro?» «No he comido churros caseros desde que era niño», admitió él. «Pues hoy vas a recordar cómo saben», declaró Dolores, dirigiéndose a la cocina. 20 minutos después, Álvaro se encontraba sentado en la pequeña mesa de la cocina, comiendo churros recién hechos y escuchando a Dolores contar historias de Clara niña. Para sorpresa de Clara, él parecía genuinamente interesado. Hacía preguntas, se reía con las anécdotas más embarazosas. «Esta niña siempre fue especial», decía Dolores mientras servía café. Cuando tenía 8 años, encontró un gato herido en la calle y se empeñó en cuidarlo durante semanas hasta que se recuperó. Decía que todos merecían una segunda oportunidad. Clara se sonrojó, pero cuando miró a Álvaro, vio algo en sus ojos que la tranquilizó. Admiración pura. Cuando finalmente salieron a caminar por Triana, Clara se sintió extrañamente orgullosa de mostrarle su barrio. Le enseñó la plaza donde había aprendido a montar en bicicleta, la panadería donde compraba el pan desde niña, el pequeño taller de cerámica donde una vez había intentado hacer una vasija para su abuela.
Es diferente a lo que imaginaba, comentó Álvaro mientras caminaban por las calles empedradas. Diferente cómo, más vivo. En mi mundo, todo está tan controlado, tan planificado. Aquí se siente auténtico. Se detuvieron en un pequeño café con mesas en la acera. Álvaro pidió café solo, Clara una horchata, y por primera vez se sentaron frente a frente, sin la barrera invisible de sus roles habituales. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara después de un momento. Cualquier cosa. ¿Eres feliz? ¿En tu vida normal? ¿En tu mundo? ¿Eres feliz? Álvaro consideró la pregunta durante un largo momento. Antes de conocerte, habría dicho que sí. Tenía éxito, control, todo lo que pensaba que importaba, pero ahora se detuvo, buscando las palabras correctas. Ahora me doy cuenta de que había confundido la satisfacción con la felicidad. ¿Y ahora qué sientes? Ahora siento que te he estado viviendo en blanco y negro, y tú has traído color a mi vida. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero también una punzada de miedo. Álvaro, esas son palabras muy bonitas, pero te da miedo que sean solo palabras, terminó él. Lo entiendo, yo también tengo miedo. ¿Tú? ¿De qué tienes miedo? De no ser suficiente para ti, admitió. De que cuando veas toda la presión de mi mundo, todas las expectativas y compromisos, decidas que no vale la pena. Clara lo miró sorprendida. No había esperado esa vulnerabilidad de él. ¿Sabes que me está dando cuenta de algo? ¿De qué? De que los dos hemos estado viviendo como si fuéramos insuficientes. Tú tratando de ser perfecto para el mundo, yo tratando de no molestar a nadie. Tal vez juntos podemos ser suficientes tal como somos. Álvaro extendió la mano sobre la mesa y Clara la tomó sin dudar. El contacto fue simple, pero cargado de significado. ¿Qué propones?, preguntó él. Que dejemos de tener tanto miedo, que si vamos a intentar esto, lo intentemos de verdad, sin disculpas por quienes somos, sin intentar ser quienes creemos que el otro necesita. Y si no funciona, Clara sonrió recordando las palabras de su abuela. Entonces al menos habremos sido valientes, y yo prefiero un corazón roto pero valiente que un corazón intacto pero cobarde. Álvaro levantó sus manos unidas y besó suavemente los nudillos de Clara. Entonces seamos valientes juntos, murmuró. Esa tarde, mientras caminaban de regreso hacia el apartamento de Clara, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. No habían resuelto todos sus problemas, no habían eliminado todos los obstáculos, pero habían decidido enfrentarlos juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron creer que tal vez, solo tal vez, el amor era suficientemente fuerte para construir puentes entre mundos diferentes. La semana siguiente, al día en Triana, transcurrió como un sueño dorado. Clara y Álvaro habían encontrado un equilibrio delicado pero hermoso. Él la buscaba durante sus descansos, ella dejaba pequeñas notas en su escritorio con reflexiones sobre los libros que ordenaba en su biblioteca. Eran pequeños gestos que construían una intimidad silenciosa, un lenguaje secreto que solo ellos entendían. El miércoles por la tarde, mientras Clara regaba las plantas del patio, Álvaro se acercó con 2 tazas de té y una expresión que ella había aprendido a reconocer. Tenía algo importante que decir. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, aceptando la taza con una sonrisa. El viernes hay una cena benéfica en el Hotel Alfonso XIII. Es para la Fundación Esperanza, la misma de la carta que encontraste, explicó él, sentándose en el borde de la fuente central. Quiero que vengas conmigo. La sonrisa de Clara se desvaneció lentamente. Álvaro, yo no... Ese no es mi mundo. Es mi mundo, y quiero que seas parte de él, respondió él, tomando su mano. No como mi empleada, sino como la mujer de la que me estoy enamorando. Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de rosa, hermosas pero frágiles. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero también una familiar sensación de pánico. ¿Te estás enamorando de mí?, susurró. Creo que ya me enamoré, admitió él, y quiero que el mundo sepa que existes, que importas, que eres mía tanto como yo soy tuyo. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tenía delante. ¿Y si no encajo? ¿Y si hago algo mal y te avergüenzo? Es imposible que me avergüences, dijo Álvaro con firmeza. Pero si realmente te preocupa, podemos prepararnos juntos. Te ayudo a elegir un vestido. Practicamos conversaciones. ¿Practicar conversaciones? Clara no pudo evitar reírse, aunque era una risa nerviosa.
¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Que necesito ensayar para ser lo suficientemente buena para tu mundo? Álvaro se dio cuenta inmediatamente de su error. No quise decir eso. Quise decir, sé lo que quisiste decir. Clara se puso de pie, alejándose de él. Y tal vez tengas razón. Tal vez necesito práctica para no avergonzarte en público. Clara, por favor. Pero ella ya se dirigía hacia la casa, necesitando espacio para pensar. Esa noche, Clara llegó a casa más temprano de lo habitual, encontrando a Dolores preparando la cena en su pequeña cocina. «¿Cómo está mi niña?», preguntó la anciana, notando inmediatamente el estado de ánimo de Clara. «Confundida», respondió Clara, dejándose caer en una silla. «Álvaro me invitó a una cena elegante. Dice que quiere que sea parte de su mundo. ¿Y eso te asusta?». «Me aterroriza», admitió Clara. «Abuela, ¿y si no soy lo suficientemente sofisticada? ¿Y si digo algo incorrecto o uso el tenedor equivocado?». Dolores dejó de cocinar y se giró hacia su nieta. «Mira, Clara, yo he vivido 73 años y algo que he aprendido es esto. La elegancia verdadera no viene de saber qué tenedor usar, viene de ser genuina, de tratar a los demás con respeto, de mantenerte fiel a quien eres. Pero ellos van a juzgarme, seguramente, pero ¿sabes qué? Su opinión no define tu valor. Y si Álvaro es el hombre que creo que es, lo único que le importará es que estés a su lado». Al día siguiente, Clara llegó al palacete con una decisión tomada. Encontró a Álvaro en su estudio, trabajando en su ordenador. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó, pero luego se ensombreció al ver su expresión seria. «He estado pensando en lo de la cena», dijo Clara sin preámbulos. «Y voy a ir contigo». El alivio en el rostro de Álvaro fue inmediato. «Clara, me alegra tanto, pero con condiciones», lo interrumpió ella. «No voy a fingir ser alguien que no soy. No voy a ensayar conversaciones ni a practicar modales. Voy a ir tal como soy. Y si eso no es suficiente para tu mundo, entonces tal vez tu mundo no es suficiente para mí». Álvaro se levantó y se acercó a ella. «Es perfecto», dijo. «Es exactamente lo que quería escuchar». «¿En serio?». «En serio. Ayer, cuando mencioné lo de practicar, me di cuenta de lo estúpido que sonaba. No quiero una versión ensayada de ti, Clara. Te quiero a ti, auténtica, real, tal como eres». Clara sintió que algo se relajaba en su pecho. «Está bien, pero necesito pedirte un favor, el que quieras. Ayúdame a encontrar un vestido, no porque necesite ser alguien diferente, sino porque quiero sentirme hermosa para ti esa noche». Álvaro sonrió y tomó sus manos. «Ya eres hermosa para mí todos los días, pero será un honor ayudarte a sentirte tan hermosa como yo te veo». El viernes por la tarde, mientras Clara se preparaba en el dormitorio de invitados del palacete, se observó en el espejo de cuerpo entero. El vestido que habían elegido juntos era perfecto, elegante pero no ostentoso, de un verde esmeralda que realzaba el color de sus ojos, con un corte que la hacía sentir cómoda y hermosa a la vez. Álvaro había insistido en que se quedara a prepararse en el palacete para no tener que preocuparse por el transporte, y mientras se aplicaba un poco de maquillaje suave, Clara se preguntó si estaría cometiendo el error más grande de su vida o dando el paso más valiente. Cuando bajó al vestíbulo principal, encontró a Álvaro esperándola, vestido con un smoking negro que lo hacía parecer sacado de una película. Pero lo que la tranquilizó fue la expresión de sus ojos cuando la vio, pura admiración y algo que se parecía peligrosamente al amor. «Estás», comenzó él, pero las palabras se le agotaron. «¿Presentable?», bromeó Clara, aunque había nerviosismo en su voz. «Estás perfecta», murmuró él, acercándose para ofrecerle su brazo. «¿Lista para conquistar mi mundo?». Clara respiró profundamente, pensó en las palabras de su abuela sobre la elegancia verdadera y sonrió. «Lista para mostrarles quién soy realmente». Y así, juntos, salieron hacia una noche que cambiaría para siempre el curso de su historia. El Hotel Alfonso XIII resplandecía como un palacio de cuento, con sus lámparas de cristal proyectando luces doradas sobre el mármol pulido y los tapices mudéjares. Clara sintió que el aire se volvía más denso con cada paso que daba del brazo de Álvaro, observando a las mujeres impecablemente vestidas y a los hombres que emanaban poder desde la forma en que sostenían sus copas de champán. «Respira», murmuró Álvaro en su oído, sintiendo la tensión en su brazo. «Solo son personas.
Personas que valen más que todo lo que he visto en mi vida, susurró Clara de vuelta. Personas que no han comido churros caseros con una abuela sabia, ni saben lo que significa florecer siendo auténticas, respondió él, y algo en su voz la tranquilizó. Los primeros minutos transcurrieron mejor de lo esperado. Álvaro la presentaba simplemente como Clara, sin títulos ni explicaciones elaboradas, y ella encontró que sonreír genuinamente y hacer preguntas sinceras sobre los proyectos benéficos generaba más conversación interesante que cualquier protocolo social. Pero entonces llegó Beatriz, vestida con un vestido de diseñador color champán, que probablemente costaba más que el salario anual de Clara. Beatriz se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «Álvaro, querido», dijo, besándolo en ambas mejillas con familiaridad. «Qué sorpresa verte aquí con...». Sus ojos escanearon a Clara de arriba a abajo. «Compañía». «Beatriz, te presento a Clara Martín», dijo Álvaro, y había una firmeza en su voz que Clara no había escuchado antes. «Clara, esta es Beatriz Mendoza Cortés, mi socia en algunos proyectos empresariales». «Encantada», dijo Clara, extendiendo la mano con la confianza que le había enseñado su abuela. Beatriz la aceptó con una sonrisa que se sentía como hielo. «Clara Martín, no creo conocer a tu familia. ¿De qué familia Martín eres?». La pregunta cayó como una trampa perfectamente tendida. Clara sintió que todas las conversaciones cercanas se silenciaban ligeramente, como si esperaran su respuesta. «De la familia Martín de Triana», respondió Clara con serenidad. «Mi abuela vende flores en el mercado los sábados y hace los mejores churros de toda Sevilla». Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Beatriz sonrió con condescendencia. «Qué pintoresco», comentó. «¿Y a qué te dedicas, Clara?». Aquí estaba el momento. Clara podía sentir los ojos de Álvaro sobre ella. Podía percibir la expectación en el aire, la prueba silenciosa que tenía delante. «Trabajo para Álvaro», respondió Clara con honestidad. «Y me dedico a aprender algo nuevo cada día sobre el mundo y sobre mí misma». «¿Trabajas para él?». Beatriz elevó una ceja. ¿En qué capacidad? Era la pregunta del millón, la que podía humillarla públicamente. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba, que podía elegir entre la honestidad que podía destruirla o la mentira que podía salvarla. Eligió la verdad. «Soy asistente de limpieza y organización en su casa», dijo Clara, levantando la barbilla. «Y es un trabajo del que me siento orgullosa, porque me permite cuidar de algo hermoso y mantener a mi abuela y a mí misma». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara pudo ver las expresiones de sorpresa, de juicio, de diversión cruel en algunos rostros, pero cuando miró a Álvaro, vio algo completamente diferente: admiración pura. «Y es la mujer más valiente e íntegra que he conocido en mi vida», dijo Álvaro, su voz clara y firme para que todos pudieran escuchar. «Es mi empleada, sí, pero también es la mujer de la que me he enamorado y de la que me siento orgulloso de estar enamorado». Ahora el silencio era absoluto. Beatriz palideció visiblemente. «Álvaro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Tu reputación, tus negocios...». «Mi reputación se construye sobre mis acciones, no sobre los prejuicios de otros», respondió él, tomando la mano de Clara. «Y mis negocios nunca han estado mejor desde que tengo algo real por lo que trabajar». Un murmullo comenzó a extenderse por el salón. Clara sintió que las mejillas le ardían, pero también sintió algo más poderoso: la sensación de estar completamente respaldada, completamente amada, exactamente como era. «Disculpen», dijo una voz desde atrás. Se giraron para encontrar a un hombre mayor, distinguido, que Clara reconoció de las fotografías de los periódicos: Eduardo Herrera, uno de los empresarios más respetados de Andalucía. «¿Es usted la joven que mencionó a su abuela que vende flores?», preguntó dirigiéndose a Clara. «Sí, señor», respondió Clara, confundida. «Mi esposa y yo compramos flores en el mercado de Triana todos los sábados desde hace 20 años. Dolores Jiménez, ¿verdad?». El hombre sonrió cálidamente. «Es una mujer extraordinaria. Siempre nos pregunta por nuestros nietos. Siempre tiene una palabra amable. Si usted es su nieta, entonces Álvaro es un hombre muy afortunado». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. «Gracias, señor Herrera. Mi abuela siempre dice que la gentileza es la única moneda que vale en cualquier mercado». El hombre se rió con genuino placer. «Exacto.
Esa es exactamente la filosofía que necesitamos en el mundo empresarial actual. De repente, la conversación cambió. Otros se acercaron, algunos curiosos, otros genuinamente interesados en conocer a la mujer que había capturado el corazón del esquivo Álvaro Valderrama. Clara descubrió que su honestidad, su falta de pretensiones, su forma directa de hablar, generaba más interés real que cualquier artificio social. Cuando la cena terminó y se dirigían hacia el coche, Clara se sentía exhausta pero extrañamente victoriosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Álvaro mientras la ayudaba a subir al vehículo. «Como si hubiera escalado una montaña», respondió Clara. «Agotada, pero libre, libre de pretender ser alguien que no soy». Clara se giró hacia él. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer ahí adentro? ¿Qué hice? Me defendiste, me respaldaste, me amaste públicamente, sabiendo que podía costarte». Álvaro tomó su mano y la besó suavemente. «Clara, me costaba más no hacerlo. Me costaba más pretender que no estoy completamente enamorado de ti». En la penumbra del coche, Clara se permitió creer, finalmente, que esto era real, que el amor podía existir entre mundos diferentes, que ser auténtica era, después de todo, suficiente. Pero ninguno de los dos sabía que Beatriz ya estaba haciendo llamadas, poniendo en marcha un plan que pondría a prueba no solo su amor, sino la fortaleza de todo lo que habían construido juntos. 3 semanas después de la cena benéfica, Clara llegó al palacete como cada mañana, pero algo en el ambiente se sentía diferente. La señora Remedios la esperaba en la entrada con expresión grave. «Clara, necesito hablar contigo», dijo la mujer mayor, guiándola hacia la cocina. «Ha habido complicaciones». Clara sintió que su estómago se contraía. «¿Qué tipo de complicaciones?» «Algunos de los socios comerciales del señor Valderrama han estado presionando. Dicen que su relación contigo está afectando la imagen de la empresa. Beatriz Mendoza Cortés ha estado organizando reuniones, cuestionando las decisiones empresariales del señor». Las palabras golpearon a Clara como piedras. Había sabido que este momento llegaría. Había estado esperándolo desde la noche de la cena. «¿Álvaro lo sabe? Ha estado en reuniones de crisis desde el lunes. Creo que está tratando de protegerte, pero tarde o temprano tendrá que elegir», terminó Clara, con una calma que no sentía. Esa tarde, Clara encontró a Álvaro en su estudio, rodeado de documentos y con aspecto de no haber dormido en días. Cuando la vio entrar, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Cómo está mi chica favorita?», preguntó, intentando mantener la normalidad. «Tu chica favorita está preocupada por ti», respondió Clara, acercándose. «Remedios me contó lo que está pasando». Álvaro suspiró profundamente, dejando caer la máscara de control que había estado sosteniendo. «Es temporal. Solo necesito tiempo para reorganizar algunos contratos, encontrar nuevos socios que...» «Álvaro, para». Clara se sentó frente a él. «No tienes que mentirme para protegerme». «No te estoy mintiendo. Esto se puede arreglar». «¿A qué costo?», preguntó ella suavemente. «¿Cuántos años de trabajo? ¿Cuántas relaciones profesionales? ¿Cuánto de tu futuro estás dispuesto a sacrificar?». Álvaro se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «Todo. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo». Las palabras de él la llenaron de amor y terror a partes iguales. «Pero yo no estoy dispuesta a que lo hagas», dijo Clara, y su voz era firme, aunque tenía el corazón roto. Álvaro se giró, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Clara se puso de pie, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de decir le costaba un pedazo del alma. «Quiero decir que te amo demasiado como para permitir que destruyas todo lo que has construido por mí». «Clara, no, escúchame». Ella se acercó y tomó sus manos. «Me enseñaste que merezco ser amada exactamente como soy. Ahora necesito enseñarte que el amor verdadero a veces significa tener el valor de dejarse ir». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Álvaro. «No puedo perderte, no ahora que sé lo que es estar vivo». «No me vas a perder», susurró Clara, «pero necesito irme. Necesito que tengas la oportunidad de recuperar tu vida, de tomar decisiones sin la presión de protegerme». «¿Y después qué? ¿Pretendemos que esto nunca pasó?». Clara sonrió a través de sus propias lágrimas. «Después esperamos a que encuentres la manera de ser feliz en tu mundo, y yo encuentro la manera de ser feliz en el mío,
Y si estamos destinados a estar juntos, el amor encontrará el camino. Esa noche, Clara empacó sus pocas pertenencias en el apartamento de Triana mientras Dolores la observaba en silencio. ¿Estás segura de esto, niña? No, admitió Clara, pero es lo correcto. A veces lo correcto duele más que lo incorrecto, observó Dolores. La abuela siempre decía que quien no baila por amor no ha vivido. Clara sonrió tristemente. Pues bien, yo bailé por amor, y ahora necesito aprender a bailar sola. Al día siguiente, Clara dejó una carta en el escritorio de Álvaro. Mi querido Álvaro, me enseñaste que merezco florecer y ahora necesito encontrar mi propio jardín. No me busques todavía. Déjame crecer, como crecen los geranios, lentamente, con paciencia, hasta que esté lista para florecer completamente. Si lo nuestro es real, sobrevivirá a la distancia y al tiempo. Si no lo es, ambos merecemos descubrirlo antes de sacrificar nuestros futuros. Gracias por amarme tal como soy. Ahora aprende a amarte a ti mismo de la misma manera. Con todo mi corazón, Clara, P.D. Cuida el geranio. 6 meses después, Clara había encontrado trabajo en una pequeña escuela de Granada, enseñando teatro a niños. Era un trabajo que la llenaba de propósito, que le permitía ser creativa y auténtica. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la Alhambra, había hecho nuevos amigos, había aprendido a ser feliz por sí misma, pero cada mañana, al despertarse, su primer pensamiento era para Álvaro. El sábado por la tarde, mientras paseaba por el mercado de libros antiguos en el centro de Granada, una voz familiar la hizo detenerse. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar un buen libro sobre geranios? Clara se giró lentamente, y allí estaba él, Álvaro, pero era diferente, más relajado, vestido con ropa casual, sin la armadura de trajes perfectos. En sus manos llevaba 2 vasos de horchata. Eso depende, respondió Clara, sintiendo que su corazón galopaba. ¿Para qué los quiere? Para aprender a cuidar uno que alguien muy especial me dejó, sonrió él. Resulta que he descubierto que sé mucho sobre hacer negocios, pero muy poco sobre hacer crecer cosas hermosas. ¿Y qué lo trae por Granada? Una mujer muy sabia me dijo una vez que si algo es real, sobrevivirá a la distancia y al tiempo. Álvaro se acercó. Han pasado 6 meses. He reestructurado mi empresa. He terminado mi asociación con personas tóxicas. He aprendido a vivir según mis propios términos. Y cada día, durante estos 6 meses, he pensado en ti. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Y descubrí que tenías razón en todo, excepto en una cosa, dijo él, ofreciéndole uno de los vasos de horchata. No necesitaba aprender a amarme a mí mismo de la misma manera que te amo a ti. Necesitaba aprender a amarme a mí mismo para poder amarte mejor a ti. Clara tomó el vaso y cuando sus dedos se rozaron, sintió la misma electricidad de siempre. ¿Qué estás diciendo, Álvaro? Estoy diciendo que he venido a pedirte, no que vuelvas a mi mundo, sino que construyamos uno nuevo juntos, uno donde no tengamos que elegir entre el amor y la libertad, entre la autenticidad y la felicidad. Clara lo miró durante un largo momento, viendo en sus ojos la verdad que había estado esperando. ¿Sabes qué? Sonrió finalmente. Creo que es hora de que los dos aprendamos a bailar juntos. Y allí, en medio del bullicio del mercado granadino, Álvaro y Clara se besaron por primera vez, sellando no solo su amor, sino la promesa de que a veces, cuando 2 personas están dispuestas a crecer, el amor verdadero realmente puede vencerlo todo. ¿Sabéis si tú, en el lugar de Clara, lucharías por el amor enfrentando las diferencias sociales o te alejarías como ella hizo para proteger la relación? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.